Saludamos al exfiscal general de la Nación, exministro de Justicia y egregio tolimense, el doctor Alfonso Gómez Méndez. Bienvenido a Econoticias de Ecos del Conveima, doctor Gómez. ¿Y qué piensa de la posible venta de la Casa del Tolima en el barrio La Soledad, en Bogotá? En La Merced, perdón, en Bogotá. Barrio La Merced, en Bogotá. Sí, muy buenos días a usted, desde luego a todos sus oyentes y a quienes nos ven, y como siempre a Ecos del Conveima y a los tolimenses. Pues mire, yo he estado hablando sobre este tema. No estoy de acuerdo con que la Cámara de Comercio de Ibagué venda la sede en la que tantas veces hemos estado tolimenses. Sobre la Casa del Tolima hay que tener en cuenta que después de la de Boyacá, la colonia tolimense es prácticamente la más grande que hay en Bogotá. Yo preferiría que se hubieran hecho los esfuerzos. Entiendo que ha habido dificultades por que no se ha pagado, por moras, en fin, pero valdría la pena hacer el esfuerzo para que se pueda mantener ahí la Casa del Tolima, o como yo se lo planteé en algún momento a las autoridades departamentales hace un año tal vez, buscar la posibilidad de que la SAE, por ejemplo, le asigne al departamento algunos de esos inmuebles en donde se podría acondicionar o podría tener la sede, la Casa del Tolima en Bogotá. No sé si eso sea una decisión tomada, lo que se ha dicho, de que compartiríamos sede con Risaralda, pero si no es una decisión irreversible, yo le pediría tanto al gobernador como a la Cámara de Comercio de Ibagué que hiciéramos esfuerzos, bien para mantener por un tiempo esta sede, mientras existe se da esa posibilidad que yo creo que podría darse para que el Tolima, para que los tolimenses en Bogotá tengamos nuestra propia sede. La importancia de que haya una sede directa de la Casa del Tolima en Bogotá, hoy en un mundo globalizado, con tecnología, con conectividad, donde se necesita hacer negocios, donde la Cámara de Comercio debe tener es una gran embajada de los comerciantes. ¿Qué opinión le merece que nosotros ahora tengamos que llegar, por ejemplo, a la casa de Risaralda? Imagínese usted llegando a la casa de Risaralda, doctor Gómez Méndez, diciendo que allí tenemos el rinconcito del Tolima. ¿Qué concepto le merece eso? No, pues en Chaparral usamos una expresión que era pedir posada cuando uno no tenía casa propia. Entonces yo creo que ir nosotros a pedir posada a, a la casa de Risaralda, porque además sí son los propietarios principales, cualquier evento que nosotros organicemos estaría condicionada a la agenda. Entonces, por eso mi llamado respetuoso, tanto al gobernador como a la Cámara de Comercio de Ibagué, es el de que hagamos esfuerzos para encontrar una salida, para encontrar una solución. Yo entiendo que parece que hay unas deudas, no sé, no estoy muy claro, no lo tengo muy claro para la Cámara de Comercio de Ibagué, pero la Cámara de Comercio debe entender también lo importante que es para, como le decía, esa inmensa colonia de tolimenses en Bogotá, para tener nuestra sede propia, y ese sería principalmente el llamado que yo les haría, casi que como en una especie de amigable componedor entre la gobernación y la Cámara de Comercio de Ibagué. ¿Qué opinión le merece que el Tolima esté ahora tratando de aliarse con el eje cafetero en una RAP del eje cafetero, cuando nosotros siempre hemos estado en la RAP de la región central, la RAPE? Sí, creo que es vamos en la misma línea. Vuelvo y repito, no conozco las particularidades de los problemas que se estén presentando, pero lo ideal sería afianzar ese sentimiento y pensamiento tolimencista.
inclusive sin adentrarme en temas políticos, que no es cosa que no lo quisiera hacer, es lo mismo que está pasando a nivel del Senado, que la mayoría de los votos que salen del Tolima son para personas de otra región y que los partidos estén avalando a personas de otra región, teniendo nosotros dirigentes o jóvenes que podrían enarbolar esas banderas del Tolima. En todo esto hay la misma línea de pensamiento. ¿Qué piensa de la circunscripción nacional de senadores a propósito de esa crisis de senadores en departamentos como el Tolima y ahora del Huila? Pues yo siempre, y con el expresidente López Miquelsen, desde cuando esto surgió, nos opusimos. La circunscripción nacional del Senado estuvo bien concebida porque lo que se decía que con ello lo que se buscaban era encontrar liderazgos nacionales para que la gente que llegara al Senado tuviera que ser conocida nacionalmente. Digamos, esa fue la intención de la circunscripción nacional del Senado. Pero eso se ha distorsionado totalmente, en donde lo que ha hecho es, de un lado, encarecer los costos de la política, porque una persona tiene que hacer una campaña al Senado como si fuera una campaña presidencial. Y muchas veces, para usar también una frase de los campesinos, se compra la cosecha, se compra el diputado con sus votos, el concejal con sus votos, y resultan personas recibiendo votos que no son de su región y por lo tanto pues no hay ese compromiso. Y a eso habría que agregarle lo que ha ocurrido. Mire, el Tolima siempre tuvo una cuota importante de senadores en el departamento, en la nación, perdón. Ha habido, hoy hay día departamentos importantes sin senador, ¿no? El Quindío, por ejemplo, el Caquetá, y bueno, y súmele todo lo de la media Colombia. Entonces, yo creo que se puede buscar una fórmula intermedia que sea la circunscripción nacional para las minorías y volver a la circunscripción regional para que, como pasa en los Estados Unidos, que cada estado, en este caso cada departamento, tenga sus senadores. Doctor Gómez, usted no quiere hablar de política, pero yo no puedo dejar desaprovechar esta gran oportunidad de presentarlo para hablarle o preguntarle sobre la crisis de los partidos en Colombia. Lo que está pasando con César Gaviria, todos los partidos están en crisis. Lo que está pasando con Cambio Radical, que no asoma Germán Vargas Lleras. Dilian Francisca Toro seguramente no va a ser candidata de la U. Oscar Iván Zuluaga, si sea el candidato del Centro Democrático, seguramente va a ser alianza con Federico o el que gane la consulta de la centro derecha. Ahí tenemos lo de Coalición Centro Esperanza, donde hay liberales que no están de acuerdo con Gaviria, y lo del famoso y polémico pacto histórico. ¿Usted qué piensa de lo que está pasando con la crisis de la institucionalidad de los partidos en Colombia? Pues Juan Pablo, yo lo invito a leer mis columnas, no voy a eludir la respuesta que se la doy, pero yo llevo una línea de pensamiento en mis columnas en ese sentido. Eh, He dicho que fue un error con el pretexto de acabar con el bipartidismo, acabar con los partidos políticos. Probablemente esa no fue la intención de la Constitución, pero el resultado real fue ese. Y mi último artículo se titula precisamente El baile de máscaras, en donde muestro que aquí en lo que caímos fue en esto, cambian de un día para otro de nombre, de agrupación política, ese retornar de los avales. Yo fui partidario de que se les retomara, que se les restableciera la personería del nuevo liberalismo, pero allá vamos también que Oxígeno Verde, que no fue realmente un partido como tal. Ingrid Betancourt creo que apenas sacó en ese momento 40,000 votos, tenía 1% de intención cuando fue lamentablemente, cruelmente secuestrada, y ahora Salvación Nacional, que fue el nombre con que también fue un disfraz de Álvaro Gómez para el Partido Conservador y ponerlo como Salvación Nacional. Y estamos viendo estas cosas que son realmente risibles, que una persona pasa en el curso unos días de verde, nuevo liberalismo, verde, cambio radical, nuevo liberalismo, cambio radical,
y así. Y ahora, si es cierto, me dicen que el doctor Humberto de la Calle, que tiene una larga tradición, Barco, Gaviria, Samper, Uribe, Santos, ahora dice que sería avalado por el partido Oxígeno Verde de Ingrid Betancourt. Lo digo con todo respeto. Esto es lo más parecido a un circo electoral. Doctor En Gómez el Méndez, caso, ¿cómo no preguntarle a usted por la reforma que necesita la justicia? Hoy que se habla de la judicialización de la política o la politización de la justicia, ¿cuál es el sistema judicial ideal que debe operar en Colombia? ¿Fracasó el sistema oral o fracasó el presupuesto de la fiscalía? ¿Y cómo se deben elegir a los jueces y magistrados de nuestro país? ya voy a terminar con esta respuesta, Juan Pablo, por un compromiso, pero quisiera decir, en el caso de César Gaviria, desde hace muchos años, en un reportaje con María Isabel Rueda de hace 3 años, yo dije que era el sepulturero del Partido Liberal, y en ese momento no estuvieron de acuerdo conmigo, ni Cristo ni Juan Fernando Velasco. Tardíamente vinieron a descubrir eso, que Gaviria acabó con el Partido Liberal. Primero acabó con el nuevo liberalismo, porque a todos los líderes del nuevo liberalismo los mandó a las embajadas, todos ellos, casi todos ellos se fueron de embajadores, y luego acabó con el Partido Liberal. No, en la reforma de la justicia lo mismo. Yo creo que primero hay que dejar de confundir reforma de la justicia con el tema de la distribución de poder a nivel de las altas cortes. Pero fundamentalmente hay muchas de las cosas que no requieren reforma constitucional, pero lo que sí hay que hacer es romper esos lazos que se establecieron entre política y justicia de un lado, porque hasta con el plebiscito del 57 que regió hasta el 91, no había ninguna conexión entre justicia y política. No intervenía ni el Congreso ni el presidente. De ahí para acá hemos encontrado todo esto. En el 90 teníamos 50 magistrados de estas cortes. Hoy tenemos casi 150 y una cosa que ha sido fatal, que fue darle funciones electorales a las altas cortes porque entró, yo no diría ni siquiera la política, por la puerta de atrás, el clientelismo a la administración de justicia es lo peor que le puede pasar a una nación. De ahora que ojalá los candidatos o autocandidatos o candidatos que hay por ahí hablen de estos temas, pero no con propuestas genéricas de reforma a la justicia, de lucha contra la corrupción, no, propuestas concretas en cuya ejecución estarían dispuestos a comprometerse para mejorar la justicia y para mejorar también la seguridad. Doctor Alfonso Gómez Méndez, Orgullo Tolimense, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Econoticias, 51 años de Ecos del Conveima, Patrimonio Radial del Tolima. Muchas gracias, un saludo a todos los oyentes de Ecos del Conveima y siempre un reconocimiento a ese gran periodista que ha sido Arnulfo Sánchez.